Listo, cámaras, que salimos al aire en 4 segundos. No te pongas nervioso, mi vida, todo va a salir bien. Dios lo oiga, mi cielo. Amigos de Tutoriales Gerberín, prepárense porque hoy les traigo una de esas historias que parecen sacadas de un guión prohibido de la época de oro del cine mexicano, pero que no, esto pasó de verdad. Un relato donde se mezclan la belleza, el amor, la política y la traición más cruel. La protagonista es Ana Berta Lepe, la mujer que un día fue coronada señorita México y que parecía destinada a brillar como la gran estrella del cine. Yo la mera verdad no me hallo. Los señores son muy raros. Todo el tiempo están enojados. Pero su vida se convirtió en un torbellino de desgracias cuando se cruzó en el camino del presidente más mujeriego que ha tenido México, Adolfo López Mateos. Aquí no hablamos solo de romance, hablamos de obsesión, de un padre que entregó a su propia hija a cambio de dinero, y de un joven actor, Agustín de Anda, que pagó el precio más alto por amar a la mujer equivocada. Una historia que terminó en tragedia, marcada por engaños, muertes inesperadas y confesiones que estremecen incluso décadas después. Así que acomódense, suscríbanse al canal y no parpadeen, porque lo que van a escuchar es un capítulo oscuro donde la belleza fue maldición, el poder se volvió verdugo, y la familia resultó ser la peor traición. Mejor no, licenciado. La necesito, Rafaela. Imaginen la escena, Agustín de Anda, un joven actor en pleno ascenso, con carisma de galán de portada y un futuro de estrella. Lo tenía todo, juventud, belleza y un amor sincero. Ese amor llevaba nombre y apellido, Ana Berta Lepe. Una mujer que parecía hecha de fuego y seda, una diosa coronada como señorita México, que brillaba en pantalla y en la vida real. Pero esa belleza, en lugar de ser bendición, se convirtió en la llave de su desgracia. Porque cuando la ambición y la política se cruzan con la pasión, la tragedia nunca tarda en aparecer. Ana Berta había despertado la obsesión de nada menos que Adolfo López Mateos, presidente de México y seductor empedernido, famoso por su larga lista de amantes y por ese lema no escrito, donde ponía el ojo, ponía la bala. Y cuando fijó su mirada en ella, la suerte quedó echada. Dicen que López Mateos se reunió con Guillermo Lepe, el padre de la actriz, y le ofreció una fuerte suma de dinero a cambio de pasar la noche con su hija. El hombre, que además fungía como su representante artístico, no lo dudó, aceptó y convenció a Ana Berta diciéndole que el presidente buscaba algo serio con ella. Lo que no sabía Agustín de Anda era que, mientras soñaba con casarse con la mujer que amaba, ella ya había sido forzada a entrar en un juego peligroso. Y es que Agustín, enamorado hasta los huesos, le había pedido a Ana Berta una prueba de amor. Tus lagunas de pesares. Ella, con la inocencia y firmeza de una mujer que aún creía en el honor, le respondió que solo se entregaría a su esposo, que el primer hombre de su vida sería aquel con quien llegara al altar. Agustín, conmovido, le pidió matrimonio. Y así, quedaron comprometidos. Pero dentro de sí, Ana Berta cargaba un secreto devastador, ya no era señorita. El culpable de esa pérdida de inocencia no era otro que Adolfo López Mateos. Ella sabía que casarse con Agustín sería engañarlo, y esa verdad le quemaba por dentro. El presidente, por su parte, tenía un cómplice inesperado, el propio padre de la actriz. Guillermo Lepe estaba cegado por las promesas del mandatario. López Mateos no solo le ofreció dinero, también le habló de producir películas donde su hija sería la gran estrella, el sueño dorado de cualquier padre ambicioso. Pero lo que parecía una oportunidad brillante era en realidad la sentencia de muerte para el amor verdadero de su hija. Una y otra vez, el padre insistía en que Ana Berta debía olvidar a Agustín, que su futuro estaba con el presidente, no con un joven actor apenas en sus primeros pasos. Amaba a Agustín con un cariño limpio y profundo. No encontraba la forma de romperle el corazón, ni tampoco el valor para decirle que debía dejarlo. En el fondo, guardaba la esperanza de que todo fuera solo un capricho pasajero de López Mateos. «Ay, apá», le decía entre sollozos, «usted sabe cómo es él. Hoy quiere estar conmigo y el mes que viene va a querer estar con otra. Ese hombre es el mil amores». Y así, atrapada entre la lealtad a su padre, la seducción del poder y el amor verdadero de Agustín, Ana Berta caminaba por una cuerda floja que inevitablemente acabaría en tragedia. Esa frase lo resumía todo. Ana Berta sabía perfectamente que el presidente no era hombre de una sola mujer. Lo suyo era coleccionar conquistas, no amores eternos. Por eso ella se aferraba a Agustín,
convencida de que López Mateos tarde o temprano perdería el interés y la dejaría en paz. No vayas, Lobo, me lo prometiste. Tengo que ir. Llévame contigo. Tú espérame aquí. ¿Qué opinan de Guillermo Lepe, un padre que en vez de proteger a su hija la entregó al mejor postor? ¿Actuó por ambición o de verdad creía que estaba asegurando el futuro de su hija? Pero no fue así. La terquedad de Ana Berta por no soltar a su verdadero amor encendió la furia de los poderosos. Y esa resistencia, ese no disfrazado de silencio, selló la tragedia que estaba por venir. El padre, cansado de la resistencia de Ana Berta, tomó la decisión más fría de todas, acabar él mismo con aquella relación. Y no lo hizo en un parque, ni en una sala familiar, lo citó en el lugar donde su hija brillaba cada noche, un cabaret donde Ana Berta era el show principal. Agustín llegó sin sospechar nada. Lo recibió el padre de su amada con una sonrisa amarga, esas que esconden cuchillos detrás de los dientes. Se sentaron a una mesa apartada, pidieron unas copas, y allí empezó el discurso que marcaría el destino del joven actor. Con palabras disfrazadas de consejo, el padre soltó la daga. Mira, Agustín, la relación con mi hija no puede continuar. Ella tiene un futuro mejor, uno que no alcanzará a tu lado. Si la amas de verdad, déjala volar, deja que triunfe. Agustín, sorprendido, no respondía. Fue entonces cuando el hombre fue aún más directo. Le habló de un pretendiente poderoso, alguien que podía darle a Ana Berta todo lo que él jamás podría. Y aunque no dijo el nombre, todos sabían de quién se trataba. El presidente. Si la amas, no te interpongas en su camino. Finge que ya no la quieres, búscate otro amor. Eso será lo mejor para ella, le insistió con frialdad. Y como si las palabras no bastaran, el padre hizo lo impensable, le ofreció dinero para que se apartara del camino. Un soborno disfrazado de favor, un precio puesto al amor sincero. Se dice que Agustín se quedó helado, con la copa en la mano, mirando fijamente a ese hombre que no dudaba en entregar a su propia hija al poderoso de turno. No contestó de inmediato, pero en su silencio había una mezcla de rabia, humillación y dolor. Agustín, que al principio había guardado silencio con la copa en la mano, no pudo contenerse más. Golpeó la mesa con rabia contenida y, con la voz firme, le escupió las palabras al rostro del señor Lepe. ¿Usted cree que yo voy a aceptar el cochino dinero que me ofrece a cambio del amor de su hija? El padre lo miró sin inmutarse, con esa calma peligrosa de quien cree tener la razón envenenada. Con tono frío le contestó. No, muchacho. Esto no es un soborno. Es por tu propio bien. Yo con esto te estoy salvando la vida. No quiero que amanezcas muerto un día de estos. Mi hija es pretendida por alguien muy poderoso, y si ese hombre se entera de que te niegas a apartarte, tomará cartas en el asunto. Yo soy amigo de tu padre, y por eso te lo digo, acepta mi consejo. Apártate de Ana Berta. Hay muchas muchachas para ti. Agustín, con el orgullo herido y la sangre hirviendo, le contestó sin pensarlo dos veces. Pues que sea Ana quien me lo diga, no usted. Aquella respuesta dejó en evidencia que no estaba dispuesto a ceder. Y eso enfureció aún más al señor Guillermo Lepe. Fue entonces cuando lanzó la puñalada final, esas palabras que a Agustín le desgarraron el alma. Pues mira, Agustín, yo mismo he llevado a Ana Berta a encuentros con el señor de quien te hablo. Y ella ha aceptado ir. Hasta ha pasado la noche con él. El joven actor se levantó de golpe, pálido de indignación. Le temblaban las manos, los labios, la voz. ¿Cómo es posible que su propio padre le sirva de padrote a su hija? Le gritó, con rabia y asco. Pero el señor Lepe, sin inmutarse, terminó la conversación con un golpe mortal de indiferencia. Eso ya no es asunto tuyo. Agustín ya no podía contenerse. La rabia le brotaba como volcán. Con los ojos encendidos le gritó al padre de su amada. Usted no es más que un interesado. Un parásito que ha vivido a costa de su hija. Ella lo mantiene, y usted la ha explotado desde que era apenas una muchacha. Pero ahora ya sobrepasó todos los límites. Los clientes más cercanos volteaban discretamente, sintiendo la tensión en el aire. El cabaret, entre luces de neón y música apagada, se convirtió en un ring de palabras afiladas. La discusión escalaba y cada frase era un cuchillo que se clavaba más profundo. Agustín, con la sangre hirviendo, se levantó de la mesa y se fue hacia la parte trasera del cabaret. Caminaba con pasos fuertes, con el corazón desbocado, mientras don Guillermo, sin dejarlo escapar, lo siguió hasta alcanzarlo.
Allí, entre pasillos oscuros y olor a alcohol barato, le lanzó la amenaza final. Mira, Agustín, es la última oportunidad que te doy. O aceptas el dinero y te apartas de mi hija, o vas a salir con las patas por delante de aquí. Agustín se giró con los puños apretados y, sin pensarlo, le soltó una trompada al rostro. El golpe resonó como trueno, y don Guillermo cayó contra la pared. El aire se volvió más pesado. Pero lo que vino después fue lo que selló la tragedia. Don Guillermo, herido en su orgullo y enceguecido por la ira, sacó de entre su saco un arma. Sin titubear, disparó a quemarropa. El estruendo del balazo cortó la música, las risas y el bullicio del cabaret. El joven actor cayó al suelo, su vida apagándose en cuestión de segundos, mientras la sangre manchaba las tablas traseras de aquel lugar que había sido escenario de luces y aplausos, pero que esa noche se convirtió en un teatro de muerte. Así, Agustín de Anda, con todo un futuro brillante por delante, encontró un final cruel y silencioso. No fue el amor quien lo mató, ni la política directamente, sino la ambición desmedida de un padre que prefirió vender la felicidad de su hija al mejor postor. Al escuchar aquel estruendo, los clientes del cabaret soltaron sus copas y corrieron hacia la parte trasera. Lo que se encontraron fue una escena de pesadilla. El joven actor yacía en el suelo, desangrándose, con los ojos entreabiertos y la vida escapándose de su cuerpo. En el escenario, Ana Berta seguía bailando sin sospechar nada. Su sonrisa iluminaba a los clientes, pero el tumulto creciente apagó la música y las luces. Alarmada, corrió tras bambalinas, donde el caos ya había estallado. Mujeres del elenco lloraban de miedo, cubriéndose el rostro, mientras los hombres murmuraban en un silencio cargado de horror. Allí, en medio del cuerpo agonizante de Agustín, estaba su padre, don Guillermo, con el arma aún humeante en la mano. El hombre, nervioso pero con voz firme, empezó a gritar. Fue en defensa propia. Él me quería matar. Yo solo me defendí. Me ofendió, me insultó, y también ofendió a mi hija. Los presentes lo escuchaban incrédulos, pero el señor Guillermo no paraba. Con la sangre en los zapatos, trataba de inventar una historia en segundos. Él mismo me dijo que ya no quería casarse con mi hija, que ya había conseguido lo que quería. En ese momento llegó Ana Berta, que al ver el cuerpo de su amado en el suelo soltó un grito desgarrador. Se lanzó hacia él, lo tomó entre sus brazos, y entre sollozos apenas pudo articular palabras. «Papá, ¿pero qué has hecho?» El hombre, endurecido, intentó justificar lo imperdonable. La miró fijamente y le replicó. «Hija, lo hice por ti. Por tu bien, por tu futuro. Ese hombre se quería burlar de ti». Ana Berta, destrozada, lloraba sin consuelo, mientras la sangre de Agustín le manchaba las manos y el vestido. Aquella noche, la reina de belleza quedó convertida en testigo de una tragedia que no solo le arrebató al hombre que amaba, sino que también la condenó a cargar con el fantasma de un crimen cometido en su nombre. El cabaret, que había sido escenario de luces, música y aplausos, se convirtió en tribunal improvisado de la desgracia. El público murmuraba, las bailarinas lloraban, y en el centro de todo quedaba una verdad imposible de borrar: el amor más grande de Ana Berta había sido arrancado de su vida por la ambición de su propio padre. El señor Guillermo, aún con la camisa manchada de sangre y el arma en las manos, decidió entregarse a la policía esa misma noche. Fue llevado entre empujones, pero con la cabeza erguida, gritando su versión de los hechos como si fuera un mártir y no un asesino. Fue en defensa propia. Alegaba con voz firme. Ese muchacho se abalanzó contra mí porque yo le reclamé su inmoralidad. Él mismo me confesó que había deshonrado a mi hija. Me dijo en mi cara que ya no se casaría con ella porque había conseguido lo que quería. Entiéndanme, señores policías, soy padre. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Los agentes lo escuchaban en silencio, mientras él seguía justificándose. ¿No pueden venir a decirme como si nada que ya han deshonrado a mi hija y luego burlarse de ella y de mí? Ese fue el discurso que repitió una y otra vez y que muy pronto se convirtió en la versión oficial. El crimen pasional disfrazado de honor se acomodaba perfecto para quienes querían callar el verdadero trasfondo, la sombra de un presidente poderoso y el precio que había detrás del sacrificio de Agustín. El juicio fue rápido y lleno de irregularidades. Testigos desaparecieron, declaraciones se contradijeron y la prensa apenas se atrevía a publicar notas tibias. Al final, Guillermo Lepe fue declarado culpable, sí, pero bajo el argumento de defensa propia con exceso de fuerza. La condena fue leve, casi simbólica.
Estuvo en prisión apenas 2 años, un castigo breve para la magnitud del crimen, y luego salió en libertad. Como si nada. Como si no hubiera borrado de un balazo la vida de un joven actor con un futuro brillante. Se cuenta que, ya dentro de la prisión, Guillermo Lepe buscó la única carta que le quedaba para salvarse, la ayuda de Adolfo López Mateos. Según los rumores de la época, pidió una reunión privada con el presidente, convencido de que sus conexiones lo sacarían rápido del infierno de las rejas. Cuando finalmente lo recibió, López Mateos lo miró con ese semblante frío de político acostumbrado a que todo se haga a su manera. Y con voz firme le dijo: «Bueno, Guillermo, yo te di dinero, sí, pero para que se lo entregaras a él y lo apartaras del camino. Nunca te dije que lo mataras. No sé por qué hiciste eso». El silencio fue pesado, y las palabras sonaron como una sentencia. Luego añadió: «Ahora te vas a tener que quedar un tiempo en prisión, porque tampoco puedo sacarte de inmediato. Pero escúchame bien, si se te ocurre hablar de mí o mencionarme en tu declaración, te dejo para siempre en la cárcel». Don Guillermo, con el rostro pálido y la desesperación clavada en los ojos, no tuvo más opción que asentir. El miedo al hombre más poderoso del país lo quebró. «Entiendo, señor presidente», respondió casi en susurro. Así quedó el pacto sellado, silencio absoluto a cambio de una condena corta. 2 años tras las rejas fue el precio, y después la libertad. Un precio ridículo para un crimen que había destrozado la vida de un joven y manchado para siempre la de su hija. Al día siguiente de la tragedia, aún con los ojos hinchados de tanto llorar, Ana Berta decidió enfrentar al hombre que había sido la sombra de su desgracia, Adolfo López Mateos. Fue a buscarlo, convencida de que, al menos, ahora tendría lo que tanto él quería, a ella, libre del amor de su vida. Cuando estuvo frente al presidente, con la voz temblorosa pero firme, le dijo: «Ahora ya soy libre, ya consiguió apartarme del hombre que amaba». López Mateos la miró con frialdad, encendió un cigarro y, con la indiferencia cruel que lo caracterizaba, le respondió: «Sí, pero ahora ya no me interesas. Ya me gusta otra. Además, tú solo me traes problemas. Tenías en tus manos la solución, bastaba con que le dijeras a tu novio que ya no lo querías, y todo terminaba ahí. Pero ahora, con lo que me pasó, me parece que me vas a traer mala suerte». Las palabras le cayeron a Ana Berta como cuchilladas. Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, le respondió: «Usted bien sabe que yo no conocía hombre, y que usted fue el primero. Yo no me iba a casar con Agustín, pero no encontraba la manera de decírselo. No podía casarme con él haciéndole creer que sería el primer hombre en mi vida, sabiendo yo que usted me había deshonrado, y que fue mi propio padre quien me vendió a usted». En ese instante, la verdad salió como un grito ahogado, cargado de dolor, vergüenza y traición. Ana Berta quedó desnuda ante la realidad más amarga, había perdido al amor verdadero, había sido usada como moneda de cambio y, para colmo, el hombre por quien tanto había sufrido ya la había desechado como un capricho más en su interminable lista de conquistas. Se cuenta que en ese mismo encuentro, López Mateos, con esa frialdad que lo distinguía, le lanzó a Ana Berta la orden que terminaría de quebrarle el espíritu: «Te voy a dar un dinero. Quiero que te apartes de todos los medios, que desaparezcas. No hagas escándalos, no des entrevistas. Deja que pase un tiempo. Voy a sacar a tu padre de prisión y de vez en cuando pasaré a visitarte, a manera de favor. Tú sabes que a mí mujeres me sobran, pero haré esto porque soy un hombre agradecido». Ana Berta, entre lágrimas, entendía que no tenía escapatoria. Su destino estaba siendo dictado por el hombre más poderoso del país, el mismo que había destruido su vida amorosa y ahora la condenaba al silencio. Los guardaespaldas del presidente aseguraban después que, efectivamente, López Mateos cumplió su palabra, pasaba a verla de vez en cuando, en visitas discretas que eran más un recordatorio de quien tenía el control que un gesto de cariño. Fue entonces cuando Ana Berta se vio obligada a apartarse de las películas. Dejó los reflectores, dejó los foros de cine y se sumergió en un silencio impuesto. Según se dice, fue el propio López Mateos quien llamó personalmente a las productoras para dar la instrucción: «No quiero que contraten a Ana Berta Lepe por un tiempo». Y así fue. La joven actriz que había sido coronada como Señorita México, que tenía todo un futuro prometedor en el cine, quedó en la sombra, marcada por una tragedia que nunca se borró y por la mano invisible de un presidente que decidió cuándo podía brillar y cuándo debía desaparecer. Se decía en los corrillos de la farándula que el verdadero motivo del veto a Ana Berta Lepe no era otro que la muerte de Agustín de Anda a manos de su propio padre.
Que Dios lo bendiga. Para la industria del cine, era un hombre incómodo, cargado de tragedia y murmuraciones. Nadie quería arriesgarse a tenerla en su elenco, y mucho menos enfrentarse a la voluntad del presidente. Pero detrás de ese silencio impuesto había algo mucho más oscuro. Adolfo López Mateos la tenía exactamente donde quería. Había jugado sus cartas con precisión quirúrgica y ahora la joven que una vez iluminaba las pantallas estaba sola, sin dinero, sin familia y sin trabajo. Justo como él lo había pedido a su antojo. Era un castigo disfrazado de protección. Mientras en público Ana Berta quedaba marcada como la hija de un asesino y la novia de un muerto, en privado quedaba atrapada bajo el poder de un presidente que la usaba a conveniencia y la borraba cuando así lo quería. Dicen que cada mañana, antes de arrancar con los asuntos del país, Adolfo López Mateos tenía una frase favorita que soltaba con sí mismo. ¿Qué toca hoy, viajes o viejas? Y sus allegados, cómplices del juego, le respondían entre risas. Hoy tocan viejas, señor presidente. Lo irónico era que lo que en cualquier otro hombre se hubiera considerado vulgaridad o desvergüenza, en él se convertía en motivo de admiración. Muchos políticos de la época lo veían como un ejemplo a seguir. Le decían con tono de veneración: «Es usted mi ídolo, señor, trae a todas las mujeres en la palma de la mano». Ese era el ambiente que se respiraba, un círculo de poder donde el cinismo no solo se toleraba, sino que se aplaudía. Y López Mateos, con esa sonrisa de galán seguro de sí mismo, disfrutaba cada minuto. Y de que el pueblo mexicano sea el único dueño de la que se produce, En su oficina desfilaban rostros que bien podrían haber llenado una alfombra roja. Un día entraba Kitty de Hoyos, al siguiente Lilia Prado, y así una tras otra. Actrices de renombre, modelos, reinas de belleza, todas atraídas por el magnetismo de un presidente que jugaba a ser conquistador antes que mandatario. Los propios guardaespaldas, acostumbrados a ver de todo, murmuraban entre ellos: «Aquí hay más famosas que en los estudios Churubusco». Y cuando esa frase llegaba a los oídos de López Mateos, él soltaba carcajadas que retumbaban por toda la oficina presidencial. ¿El presidente fue un seductor sin escrúpulos o simplemente un hombre que aprovechó su posición de poder? Era el México de la doble moral. Mientras el pueblo sufría y criticaba a los hombres mujeriegos, al presidente lo idolatraban por lo mismo. Su poder, su cinismo y su magnetismo lo habían convertido en un mito viviente, aunque detrás de las carcajadas hubiera tragedias como la de Agustín de Anda y Ana Berta Lepe. Adolfo López Mateos, el hombre que con una sola mirada podía cambiar el destino de cualquier mujer, terminó casándose con una jovencita de apenas 16 años, con quien tuvo hijos, y abandonando a su esposa como si fuera un traje viejo colgado en el armario. Su vida privada fue tan desordenada como intensa, un desfile de amantes, rumores y escándalos que todos comentaban en voz baja pero que nadie se atrevía a señalar en público. El poder lo acompañó hasta el último día de su presidencia, pero la desgracia no perdona ni a los más fuertes. López Mateos fue víctima de un aneurisma cerebral que lo dejó en coma por 2 largos años, postrado en una cama, incapaz de hablar, moverse o defenderse. El hombre que había conquistado a tantas mujeres con su sonrisa se apagaba lentamente, hasta morir en uno de los finales más tristes que ha tenido un presidente en la historia de México. Y ahí no termina la historia. Porque tras su muerte, Ana Berta Lepe, aquella mujer que un día fue señorita México y promesa de la pantalla grande, confesó entre amigas lo que llevaba guardado en silencio. Murió el hombre que fue mi sombra, el que me robó todo en la vida, el que me humilló y me trató peor que a una basura. Pero no fue el único culpable de mi desgracia, mi padre fue su cómplice. Palabras fuertes, de esas que cortan el aire y dejan helados a quienes las escuchan. Porque más allá de los lujos, las películas prometidas y los destellos de la fama, lo que quedó fue una herida abierta que ni el tiempo ni la historia pudieron cerrar. Por su parte, Ana Berta Lepe también tuvo un final marcado por la sombra de aquella desgracia que le arrebató todo. Murió a los 80 años, con la salud destruida, víctima del alcoholismo que la acompañó durante sus últimos años. No bebía por placer, sino como un escape, como una forma de anestesiar el dolor que nunca dejó de perseguirla. Dicen que en sus momentos de mayor tristeza, solía repetir una frase que resumía el tormento de toda su vida. Fui bonita para mi mala suerte, porque si hubiese sido fea, jamás el presidente de México se hubiera fijado en mí. Me habría casado con el hombre que amaba, y no habría sido entregada como moneda de cambio por dinero. Aquella confesión dolía más que cualquier herida. Su belleza, que para muchos fue un regalo,
para ella se convirtió en la maldición que le robó la juventud, el amor y hasta la paz de sus últimos días. En lugar de recuerdos felices, lo que le quedaba era la amarga certeza de que su destino había sido torcido por la ambición de su padre y los caprichos de un presidente acostumbrado a tenerlo todo. Ana Berta murió con la tristeza de quien se sabe víctima de la traición más cruel, la de su propio hogar. Porque lo que más pesaba en su conciencia no era solo haber sido humillada por el hombre más poderoso del país, sino haber sido entregada por su propio padre, el mismo que debió protegerla. Así cerraba su vida una de las mujeres más bellas y enigmáticas de la época de oro, cuya historia no terminó en los reflectores del cine, sino en las sombras de un recuerdo amargo que aún hoy nos estremece. Así que ya lo saben, mis gerberines, si les impactó esta historia, déjenme su comentario, su like, y no olviden suscribirse al canal, porque en este espacio siempre les traigo los relatos que otros prefieren callar. Nos vemos en el próximo capítulo de Tutoriales Gerberín, donde seguimos destapando las verdades que parecen de novela, pero que son más reales de lo que imaginan.